empiezan a surgir algunos choques que está bueno analizar con datos concretos, analizar con números. Para eso estamos en comunicación con Leire Sáenz-Guillén, analista del Observatorio Argentinos por la Educación. Vamos a hablar del presupuesto educativo, del presupuesto universitario, pero vamos a hablar con números. ¿Qué tal, Leire? Gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, la pregunta del millón, lo que se gasta hoy, lo que se destina hoy del presupuesto general en educación universitaria, ¿en qué nivel está? ¿Es más, menos o igual que el promedio de los últimos años? Bien, acá un panorama recientemente de Argentinos por la Educación, junto a Alejandro Morduchowicz. Él es economista, justamente especialista en temas de financiamiento educativo. Hicimos un informe que vemos los últimos 40 años de financiamiento educativo en Argentina. Y acá hay varios puntos a destacar, ¿no? En cuanto si fuimos aumentando, mejorando, qué pasa con los niveles educativos. En primer lugar, algo positivo es que desde el año 80 vemos que hay una tendencia creciente. O sea que sí es verdad que el financiamiento educativo en estas 4 décadas fue aumentando. Sin embargo, desde el 2015 vemos que esta tendencia se dio vuelta, se está revirtiendo, y está cayendo lo que es el financiamiento educativo para todos los niveles educativos, ¿no? Tanto para superior, que cayó desde el 2015 hasta ahora en 15 puntos porcentuales, como para la educación básica, que cayó en 18 puntos porcentuales. Y acá un segundo dato importante del informe es que desde el año 2006 en Argentina contamos con un marco normativo que dice que hay que invertir un 6% del PBI a educación todos los años. ¿Y eso llegó a cumplirse? Bueno, desde que está esta ley hace 18 años, únicamente se cumplió en tres ocasiones, ¿no? En 2009, 2013 y 2015. Y esto actualmente nos deja con una deuda hacia educación de una partida presupuestaria completa. Es como que si para saldar la deuda que tenemos hacia educación hoy, tuviésemos que invertir un 12% un año en vez de un 6% para lograr con este piso presupuestario que tenemos y no estamos logrando cumplir. Bien, con lo cual allí, punto uno, estamos en deuda con lo que marca la ley, digamos. Nunca, o sea, casi nunca llegó a cumplirse con ese 6% del PBI. Ahora, al mismo tiempo, hay que decir, desde el punto de vista económico, ¿no?, que el PBI está en caída, digamos. La Argentina no crece hace prácticamente más de una década, con lo cual es la forma correcta seguir midiéndolo como porcentaje del PBI, considerando que el PBI de la Argentina viene reduciéndose. Bien, bueno, en primer lugar, el financiamiento obviamente es una condición necesaria a tener en cuenta para después mejorar la calidad educativa, ¿no? Sin financiamiento es muy difícil después tener margen para mejorar un montón de otras cosas. Respecto al tema que mencionas de si medimos en PBI o en términos reales, nosotros en este informe también lo vemos en términos reales y la situación es un poco la misma, ¿no? Si bien obviamente el dato está de que no logramos cumplir con nuestro propio marco presupuestario, nuestro propio marco normativo, cuando lo vemos en términos reales, vemos que pasa un poco la misma foto, o sea que desde los 80 ahora viene aumentando en términos reales lo que es el financiamiento educativo. Sin embargo, a partir del 2015 se ve esta tendencia dándose vuelta y se da vuelta para todos los niveles, ¿no? Para el superior y para el básico. Así que desde el 2015 se ve esta caída en términos reales, ya no solo del PBI, sino en términos de pesos reales, de cómo está cayendo el financiamiento de educación. Bien, ahí hablamos de toda la educación, no solo de lo universitario. Exactamente, hablamos de todos los niveles educativos. Obviamente en pos, esto que les mencionaba de que el financiamiento es importante para mejorar la calidad y para hacer un montón de políticas educativas. Actualmente en Argentina, 9 de cada 10 pesos que se destinan a educación va a salario docente. Claro. O sea que realmente lo que queda de margen, que es un peso para todo lo demás, es un margen muy chico, ¿no? Y además sabemos que 9 de cada 10 pesos van a salario docente, pero que además los salarios docentes y las condiciones laborales de los docentes en Argentina son bajas. O sea, actualmente un 30% de los docentes trabajan en más de una escuela. Esto es 3 veces por encima del promedio de la región. Y no solo eso, sino que un 14% de los docentes trabaja también en otro trabajo remunerado, que esto es el doble de la región. Entonces, tenemos 9 de cada 10 pesos el financiamiento educativo que va a salario docente, pero sabemos que las condiciones y los salarios son bajos. Sin embargo, nos queda solo un peso para hacer todo lo demás, ¿no? Que sería mejorar la calidad educativa, qué pasa con la educación básica. Y la infraestructura, ¿no? Por supuesto. Exactamente, temas de infraestructura, de formación docente, porque hoy en día, por ejemplo, en tercer grado de la primaria en nuestro país, que son chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende un texto básico, ¿no? La mitad de los chicos de 8 años no comprende lo que lee.
y obviamente en Claro. pos de un financiamiento, una política educativa más redistributiva, es importante destinar hacia los primeros años para poder cerrar esta brecha de Ujú. educación para después, ¿no? Que obviamente se profundiza en la Claro. secundaria y Ahora, después en los niveles superiores. ¿cómo juega el tema? Ahí hay un dato central, esos 9 de cada 10 pesos que se gastan van a salarios. ¿Cómo juega el régimen salarial de los docentes en todos los niveles? Hace poco entrevistaba a un ex ministro de Economía de la provincia de Salta, que decía, por ejemplo, yo en Salta tengo cada 3 docentes, 1 en el aula. Los otros 2 están en alguna parte, dice, pero en el aula tengo 1 solo de cada 3. Los otros 2 están en alguna licencia, de algún motivo. Entonces decía, para el presupuesto de la provincia, eso es mortal, porque dicen, estamos pagando un montón de salarios y un montón de carga salarial para un servicio que no se presta. ¿Cómo juega el tema del régimen laboral de los docentes en este caso? Bien, este es un tema fundamental, ¿no? Nosotros también recientemente este año hicimos un informe respecto a esto que mencionabas de qué pasa con las licencias, qué pasa con las ausencias del docente. Y acá lo que vemos es que la mayor parte de las licencias, un 30% de las licencias, se encuentran en aquellas escuelas más vulnerables. Sin embargo, cuando contrastamos con las escuelas de mejores recursos económicos, hay más o menos un 15% de licencias que se ve reflejado como una suplencia, ¿no? Y acá hay varias cosas. En primer lugar, obviamente que esta licencia, que esta suplencia genera una rotación en el aula. El docente lo que hace a través de estas licencias es buscar mejores condiciones laborales, ¿no? Está lo que se llama la licencia de cargo por mayor jerarquía, que básicamente si yo soy vicedirector en una escuela, pido una licencia para ser director en otra escuela. Es la forma que tiene también el docente de ascender. De crecer, Sin embargo, lógicamente. exactamente. Sin embargo, pasan varias cosas. Primero, que los alumnos, en vez de tener un docente en el año, pueden llegar a tener hasta incluso 2, 3 o 4. Y toda esta rotación, obviamente, impide la calidad de los aprendizajes. Y además que la mayor proporción, como te mencionaba, se encuentra en las escuelas más vulnerables en comparación con las escuelas de mejores niveles socioeconómicos. Y acá el 60% de los suplentes son docentes entre 20 y 25 años, ¿no? Los más jóvenes. Claro. Entonces, lo que está pasando acá es que los docentes de niveles económicos más bajos de las escuelas en peores condiciones buscan mejores condiciones laborales, y esto deja a los chicos de niveles más bajos con docentes más jóvenes, con mayores rotaciones, y esto obviamente amplifica la brecha que ya hay de por sí en los aprendizajes de nivel socioeconómico. Entonces es importante que haya algún incentivo para que los buenos docentes, para que docentes de más experiencia, de más antigüedad, se queden en esas escuelas, sin impedir toda esta rotación y todo esto que sucede de fondo. Bien, y que por supuesto también los ayude a ellos a crecer profesionalmente. Ahora, Leire, ¿qué pasa con este crecimiento de los fondos educativos? Es decir, el presupuesto siempre viene creciendo. Ahora, ¿cómo se conjuga eso con la calidad? Digamos, las mediciones de eficiencia educativa, las mediciones de calidad educativa a la Argentina le vienen dando más negativamente en los últimos años. Y por otra parte también, por supuesto, hay digamos, la educación no viene flotando en el aire, sino que viene marcada en la recurrente crisis económica que atraviesa la Argentina. ¿Qué pasó con la calidad al mismo tiempo que el presupuesto creció? Bien, como mencionás, obviamente el financiamiento no es solo que esté el financiamiento y que esté la base, que es una condición necesaria, sino después, bueno, cómo se invierte en pos de, obviamente, mejorar los aprendizajes. Tal cual como decís, en los últimos 20 años en Argentina vemos que hay una caída grande de la calidad de los aprendizajes, se ve reflejada en las pruebas Aprender que toma el Ministerio de Educación, de lengua y matemática. Acá es de donde surge este número de que en tercer grado solo 1 de cada 2 chicos comprende lo que lee. Cuando vamos al final de la secundaria vemos que solo 13 de cada 100 llegan en tiempo y en forma, Claro. que sería sin repetir ni abandonar y con conocimientos básicos. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, vemos que en estos últimos 20 años se estuvo integrando mucho en lo que sería el sistema escolar, ¿no? Actualmente, el tema de tasas de cobertura, de acceso, casi el 100% de los chicos que tienen que estar en el aula, tanto en primaria como en secundaria, están en la edad escolar de estar en la escuela, realmente están en el aula, lo cual es un primer paso y es importante que esté pasando esto. Y Argentina en los últimos años se enfocó mucho en tener un sistema que integre, un sistema que permita que todos los chicos estén en la escuela. Obviamente esto viene un poco a costa de la calidad de los aprendizajes, ¿no? Porque para poder integrar uno tiene que dejar ser más laxo en temas de repitencia, en temas de abandono escolar.
y ahí es donde surge esta bajada de la calidad de los aprendizajes, que recientemente hay que empezar a darle vuelta a esto, ¿no? Porque, bueno, de nuevo, volviendo al punto de 1 de cada 2 chicos que no entienden lo que lee, desde Argentinos por la Educación este año realizamos una campaña por alfabetización, que logramos que 18 gobernadores del país y también el presidente Javier Milei firmaron un compromiso por la alfabetización, y esto se concretizó en julio de este año, donde salieron 24 planes de alfabetización jurisdiccionales y un plan nacional de alfabetización. Entonces, creo que es importante que una vez que ya se logró que el chico está integrado en el aula, lo cual es un primer paso y está bien, hay que ver ahora, bueno, cómo destinamos los recursos en políticas de alfabetización, en mejorar estas brechas de los primeros años. Es habitual, te vuelvo sobre el tema porque me parece central, es habitual que, no sé, tal vez tengan alguna comparación internacional o consideran que es correcto que el 90% del presupuesto se destine a salarios. ¿Eso está bien que sea así? Bien, eso es una buena pregunta. Cuando nos comparamos con países de la región, vemos que realmente Argentina está un poco por encima en esas métricas, ¿no? Actualmente en otros países, si bien es verdad que la mayor proporción se destina a salario docente, está más cerca de 7, 8 y no 9, que sería en nuestro caso, 9 pesos. Obviamente esto a nosotros nos deja con muy poco margen. Sin embargo, acá algo más interesante es que incluso países que destinan lo mismo a salario docente, como seríamos Argentina, tienen mejores resultados después en la calidad educativa. Claro. Entonces, hay que ver qué está pasando que nosotros incluso con modelos similares, con países similares a nosotros, como podría ser Chile, Brasil, Uruguay, que son países que en términos de nivel socioeconómico son similares, y con medidas similares del presupuesto, rinden mejor. Sin embargo, Argentina está rindiendo actualmente en términos de calidad parecido a, por ejemplo, Nicaragua, Guatemala, que son países del Salvador, que son países que no son parecidos en términos económicos a nosotros. Está muy claro. Buenísimos los datos del observatorio y de este informe, sobre todo en el plano presupuestario, porque no siempre termina de saberse si lo que gasta la Argentina es lo correcto. Por eso me interesaba allí preguntar el tema de la comparación internacional, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a lo que decís, Leire, la comparación internacional de la Argentina en esta materia está bien clara. Leire, te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, allí Leire Sanguillén, analista del Observatorio Argentinos por la Educación, dando una información relevante. El 9 de cada 10 pesos que se invierten en educación claramente van destinados a salarios, y eso es mucho más elevado que en otros países. Por otra parte, las leyes en la Argentina dicen que a la educación, no a la universitaria, sino al total de la educación, hay que destinarle 6% del PBI. Esa ley existe desde 2006. ¿Cuándo se cumplió?